Hola de nuevo, soy José Luis y me alegra poder compartir de nuevo con vosotros otro salmo del rey David que espero sea de edificación para todos. En concreto, me refiero al Salmo 15, que lleva por título Los que habitarán en el monte santo de Dios, el cual dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es cierto que aún no hemos regresado a nuestro verdadero hogar, esa morada eterna junto al Padre y al Hijo, en la que Jesús nos tiene reservado lugar que ha preparado para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Mientras, vivimos en un mundo en el que nos consideramos peregrinos, en una vida transitoria en el camino de regreso a casa. Sin embargo, esto no quita que podamos sentir en la tierra el adelanto de lo que será por medio de la comunión con el resto de los santos ante Dios, gracias a la obra expiatoria de Jesucristo, quien nos reconcilió con nuestro Padre para siempre. Es la Iglesia de Cristo la sombra en este mundo caído de lo que será real cuando alcancemos la gloria eterna. Pero tengamos claro que sólo llegaremos al monte santo de Dios, esa Jerusalén celestial, aquellos que nacimos de nuevo en el Señor y que le pertenecemos como pueblo suyo. Porque como se nos dice en Apocalipsis 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En cuanto a la estructura del Salmo, el predicador Charles Spurgeon la simplifica de tal manera que el primer versículo formula la pregunta, mientras que el resto de los versículos constituyen la respuesta. Una visión panorámica del Salmo a modo de introducción nos permite ver que en el versículo 1 la diferencia entre habitar en el tabernáculo de Dios y morar en su santo monte lo distingue. Al referirse la palabra hebrea que significa habitar a un espacio físico no estable o permanente previo a la construcción del templo, con ello se nos traslada la idea de algo temporal, propio de un mundo donde aún no hemos alcanzado nuestro verdadero hogar celestial. Pero pese a no haberlo alcanzado, lo cierto es que ya tenemos la posibilidad de una comunión permanente con Dios en esta tierra debido al libre acceso al trono de la gracia por la obra de Cristo. La exigencia de santidad requerida para habitar el tabernáculo se cumplió cuando Cristo nos imputó su justicia perfecta. En este sentido, si bien David en el Salmo hacía referencia a un tabernáculo físico, ahora nosotros habitamos en uno celestial en este mundo por medio de la íntima comunión con el Padre. Tal es la pureza de ese lugar que hasta los ángeles deben cubrir sus rostros, como se nos revela en Isaías 6:2. Pero no se trata de un encuentro solo de domingo a domingo, como muchos acostumbran a practicar. Es decir, ahora habitamos de manera temporal como paso previo a morar en el Monte Santo junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Esta es la diferencia entre habitar y la palabra hebrea que significa morar, en el sentido de algo permanente, no como la anterior. En cualquier caso, el salmista le pregunta a Dios quién habitará primero ante él, para posteriormente morar con él por la eternidad, ya que debido a la naturaleza corrupta del ser humano y ante la exigencia de santidad perfecta, solo Dios la puede responder. Y así lo hacen los versículos siguientes, mostrándonos el único camino que lleva a Él por medio de su Hijo, ya que al hombre le es imposible cumplir con las exigencias de santidad que Dios guarda en su ley.
Es decir, lo que Dios nos revela es que sus exigencias no podemos alcanzarlas sin Jesucristo, y solo en Él podemos habitar junto al Padre, primero en el tabernáculo y luego en el Monte Santo por toda la eternidad. En definitiva, los versículos 2 al 5 nos revelan nuestra incapacidad para alcanzar a Dios sin Jesús, porque sabemos que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, como expresa Santiago 2:10. Solo Jesús fue capaz de cumplir tales exigencias, y por eso resultó necesario que su justicia perfecta nos fuera imputada para poder habitar en la casa de Dios siendo igualmente perfectos ante Él. Un detalle importante del Salmo es que los versículos 2 al 5, donde Dios responde al salmista, hacen referencia a un comportamiento externo para con el prójimo, no a nuestras obligaciones para con Dios. Pero esto es lógico, ya que, como expresó el teólogo John Boyce, la piedra de toque de nuestro amor hacia Dios es el amor que profesemos para con nuestro prójimo. Por eso en 1 de Juan 3:10 se nos revela que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como señala Charles Spurgeon en su comentario al Salmo y en concreto el versículo 2, la persona que se nos describe como aceptable para morar en el santo monte de Dios de entrada reúne tres características esenciales: anda, obra y habla. Así es, ya que el justo anda en integridad y rectitud al ser íntegro y honesto. También hace justicia, porque su fe se demuestra a través de sus obras, y por tanto no se trata de la fe muerta descrita en Santiago 2:17. Como señala el teólogo, si no obramos y actuamos de manera positiva y activa, sirviendo al Señor y haciendo su santa voluntad hasta los límites de nuestra capacidad humana, debemos cuestionarnos seriamente hasta dónde llega nuestro interés en las cosas divinas. Y en tercer lugar, habla verdad en su corazón. Aquí no se trata solo de decir la verdad con los labios, sino que la misma también debe nacer de un corazón que la guarda como tesoro, ya que como escribió Agustín de Hipona, hay quienes tienen la verdad en los labios, pero no la guardan en su corazón. Es decir, se practica el engaño con la lengua cuando es una cosa la que decimos y otra la que pensamos en nuestro interior. La explicación nos la facilita Charles Spurgeon de la siguiente manera: los verdaderos santos no tan solo aman y desean hablar la verdad con sus labios, sino que tratan de ser también veraces en su interior, veraces consigo mismos, pues son incapaces de mentir y engañarse a sí mismos, porque saben que Dios está en su corazón y los escucha. Por ello rechazan y evitan los dobles sentidos, las evasivas, las equivocaciones intencionadas, las mentiras piadosas, las adulaciones y lisonjas y los engaños. Pero antes de proseguir, partamos de una realidad innegable. Es la fe viva de la que habla Santiago en su epístola la que impulsa esas buenas obras, aunque el Salmo no lo mencione, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, como explica Pablo en Romanos 14:23, sabiendo además que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Como escribe John Boyce, el Espíritu Santo probará la fe de cada hombre en base a sus frutos. Por ello, tras lo que se debe hacer para morar en el Monte Santo, ahora se describe lo que no se debe hacer en el versículo 3. En primer lugar, no calumniar con la lengua, un pecado que nace del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, el que no hace mal a su prójimo, ya que es fácil que aquel que cae con su lengua acabe pecando también usando otro instrumento que tenga a mano. Y en tercer lugar, el que no admite reproche contra su vecino. Lamentablemente, el chismorreo es un mal muy común en la sociedad actual, y no hay más que ver el éxito que tienen en la televisión los programas dedicados a exponer la vida privada de los demás.
Por eso es bueno recordar lo que se nos dice la palabra al respecto, como en Proverbios 11:13, según la cual el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. También en Proverbios 20:19 se nos reitera que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. En palabras del teólogo John Trapp, el chismoso lleva al diablo en su lengua y los que le escuchan, el diablo en sus oídos. Por eso en el Salmo se nos invita no solo a evitar caer en ese pecado, sino también pararle los pies a quienes nos invitan a compartirlo para no pecar por omisión. De ahí que el texto original hebreo de este versículo diga: el que no permite que el reproche contra su vecino se prolongue, es decir, no permite que siga avanzando. También estarán en el Monte Santo con Dios aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová, como se nos dice en el versículo 4 del Salmo. Como expresa Charles Spurgeon, honremos a quien merece ser honrado, sin fijarnos en las apariencias que suelen ser engañosas. A su vez, compartirá santa morada con Jehová el que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. La integridad y honestidad son la mejor carta de presentación para aquellos que acaban recibiendo la confianza de los demás. Y por último, en el versículo 5, se menciona a quien su dinero no dio a usura. Cobrar un justo interés por la ganancia obtenida por quien recibe el préstamo no es condenable, pero aprovecharse de la desgracia ajena para empobrecer al prójimo y sacar provecho de esa circunstancia es sin duda reprochable. Por desgracia, ha sido y sigue siendo práctica muy común, sobre todo en los préstamos que tienen que ver con la adquisición de viviendas. Y lo peor es que tal práctica se ha visto amparada por una legislación que ha provocado un abuso y desequilibrio de fuerzas entre ambas partes, fomentando el pecado. La avaricia y usura son candados que cierran las puertas del tabernáculo celestial. Pero sí habitará en el Monte Santo el que no admitió cohecho contra el inocente, como añade el versículo. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde lo anterior abunda, porque la codicia impera, y como dice la palabra en 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En definitiva, como acaba el Salmo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El verdadero creyente que sigue estas pautas hasta el final demuestra por medio de su perseverancia la realidad de su salvación. Por ello no resbalará para perderla, porque nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre como hijos suyos que somos. Pero tampoco olvidemos que el Salmo nos invita al autoexamen para ver nuestras carencias a la luz de sus palabras. Habitar junto al Padre y al Hijo requiere perfección y santidad plena, mediante una regeneración del corazón que solo Dios puede hacer mediante la fe en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Esa fe será testigo del cambio, declarando a nuestro favor o en contra, según obremos acorde o no a lo que Dios exige en este Salmo. Por lo tanto, habiendo visto una panorámica general, vamos a continuación a analizar con mayor detalle cada versículo de este Salmo 15. En el versículo 1 vemos que la pregunta del creyente demuestra humildad para dejar en manos de Dios el juicio sobre las personas, en vez de asumir nosotros el papel de jueces para decidir quién será o no salvo, en un ejercicio de arrogancia insoportable para el Padre, ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solo la palabra nos ofrece la guía que necesitamos, y en Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, se nos dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira. Evidentemente, solo la sangre de Cristo puede lavar nuestras ropas del pecado con el que nacemos, y solo aquellos que tienen las nuevas vestiduras podrán disfrutar del banquete de las bodas del Cordero con su Iglesia. Los demás se quedarán fuera y jamás podrán entrar al tabernáculo celestial, al monte santo de Dios. Pero como escribe el teólogo John Boyce en su comentario, lo que también es cierto es que una mera profesión de fe externa y una comunión superficial con la Iglesia de Dios no son garantías de salvación a menos de que vayan acompañadas de una vida santa, que hagamos lo que es recto ante los ojos de Dios y vivamos conforme a su voluntad. Así lo expresó Jesús en Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el versículo 2 se nos habla de la integridad del creyente, la base de lo demás. Sin integridad, solo construiremos castillos de naipes de supuesta cristiandad que serán derribados al menor soplo. Es entonces cuando se verá lo que realmente somos, unos hipócritas que intentan aparentar lo que no son mientras cumplen ritos y liturgias que nada valen ante Dios. Sin integridad, todas las buenas obras que hagamos serán trapos de inmundicia para Dios, al no corresponder esa bondad externa con la fe de nuestro corazón. Como expresó Pablo en 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, sin amor da igual lo que haga o la fe que tenga, porque nada soy y de nada me sirve ante Dios, ya que su ley es amor, Él es amor. Por lo demás, solo el que hace justicia es justo. 1 Juan 3:7. Y solo es justo ante Dios el que puede acceder a Él a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la escalera de Jacob mencionada en Génesis 28:12, que le permitirá subir y habitar en el tabernáculo celestial y morar en el monte santo, en la nueva Jerusalén. Pero para subir hay que moverse impulsado por la fe que te lleva a las obras de justicia, al igual que los ángeles subían y bajaban sin parar, ya que uno no puede quedarse quieto en cualquiera de los peldaños sin avanzar hasta tocar el cielo. Por tal motivo, solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Nadie puede bajar los brazos y permanecer quieto tras considerarse salvo, porque fuimos salvos para buenas obras. Si el mismo Jesús trabajaba sanando incluso en el día de reposo, y también el Padre hasta ahora trabaja, como nos dijo el Señor en Juan 5:17, ¿cómo nos justificaremos nosotros para vivir como cristianos pasivos, aferrados a una vida cómoda y sin sacrificio por los demás? Por eso el salmista en el versículo 2 de este Salmo 15 hace referencia al que hace justicia, no al que ha hecho. La mera predicación, si no va acompañada del previo ejemplo, es mero ruido para los que escuchan, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Por eso Jesús nos mandó en Mateo 7:12 que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto incluye a nuestros enemigos como muestra del amor por ellos que el Señor predicó en Mateo 5:44, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Solo Dios conoce nuestros corazones tal cual son, sin las vestiduras o caretas que nos ponemos a diario para protegernos de los demás e incluso de nosotros mismos. De ahí que el versículo 2 del Salmo añada que solo habitarán en el tabernáculo los que hablan verdad en su corazón. Como escribió Robert Galbraith, el que entra en los gozos del Señor y reposa en su santo monte, tendrá, como dice la Escritura, que despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo,
creado según Dios en justicia y santidad. Así lo expresó Pablo en Efesios 4, versículos 23 al 25, para que desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo. En el versículo 3 se nos previene contra el chismorreo, tanto para parar al que nos invita a ejercerlo, como a nosotros mismos cuando lo practicamos. Es un pecado vergonzoso que debemos evitar a toda costa, para ser diferentes a los mundanos que lo practican, como refleja Pablo en Romanos 1, versículos 29 y 30. Para Dios resulta tan desagradable que no dudó en incluirlo en su ley, según vemos en Levítico 19:16, al decir que no andarás chismeando entre tu pueblo. El motivo también es el dolor que la lengua puede provocar, como nos explicó Santiago en el capítulo 3 de su epístola. Y es que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, según Proverbios 12:18. Por tal motivo, no dudemos que antes o después recibiremos la disciplina de Dios si caemos de esta manera, porque como está escrito en los versículos 19 al 21 del Salmo 50, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. También el profeta, en Ezequiel 22:9, incluye la calumnia como una de las abominaciones practicadas en Jerusalén y que provocó su destrucción, cuando Jehová denuncia: calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Por otra parte, la mención a no causar daño al prójimo que añade el versículo guarda relación con el andar en integridad y hacer justicia del versículo anterior, de tal manera que lo primero podría ser la consecuencia de lo segundo. Tengamos también cuidado a la hora de admitir reproche contra nuestro vecino, como hizo el rey Saúl al creer todas las calumnias y chismes que le contaron los enemigos de David, lo cual sembró e hizo crecer en su mente la idea de que éste conspiraba contra él, como se nos relata en los versículos 6 al 29 del capítulo 18 de Primera de Samuel. En resumen, merece la pena mencionar el comentario de William Perkins al respecto, que dice así: nunca desprecies, censures, reproches ni minimices a tu prójimo. Más bien mírate a ti mismo como pecador. Piensa en las muchas carencias que tienes y numerosos defectos que a ti te aquejan. Y si te ves incapaz de pasar por alto y excusar algunas de sus acciones, valora cuanto menos su intención, ya que pudiera ser que fuera buena. Y aun suponiendo que hubiera malicia, piensa que probablemente fueron cometidas en la ignorancia. Y si ni aun de ese modo te sientes capaz de excusarlo, acepta el que probablemente fue víctima de una fuerte tentación y de que en las mismas circunstancias puede que tú hubieras hecho todavía peor. Y da gracias a Dios que te ha preservado de no haber caído aún en lo mismo. Jamás desprecies a un ser humano por ser un pecador, pues a pesar de que sea un malvado hoy, puede convertirse mañana. En el versículo 4 se nos muestra otra condición de quien desea morar en el monte santo junto a Dios. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El teólogo Richard Turnbull pone dos ejemplos bíblicos de lo que esto significa. Cuando el impío Joram, rey de Israel, encontrándose al frente de su ejército en el desierto, estaba sediento y acudió en compañía de Josafat, rey de Judá, que era pío y virtuoso, a Eliseo profeta para preguntarle acerca del consejo de Jehová, el profeta mostró su desprecio hacia uno por su impiedad y su consideración para con el otro por su bondad y fe, diciendo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Así de vil era el impío monarca ante la mirada del profeta, por lo cual no hizo nada en absoluto encaminado a halagarlo. Una actitud semejante mostró Mardoqueo el judío,
que no se arrodillaba ni se humillaba ante el ambicioso y orgulloso Amán Agageo, como hacían todos los demás en la corte, sino que lo menospreció por su vileza. Y esta actitud le acarreó el odio de Amán, que no dudó en amenazarlo y amedrentarlo, pero Mardoqueo no sucumbió ni se plegó a sus deseos. Tales relatos se nos cuentan en 2 de Reyes 3:14 y en Ester 3, versículos 1 al 6. La adulación de los malvados en vez de su reprobación merece todo nuestro reproche, porque constituye un grave pecado ya denunciado en Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Por el contrario, debemos honrar a los temerosos de Dios, como añade el versículo, porque son nuestros hermanos e hijos suyos, y el amarlos es nuestro deber. Por tal motivo, si alguno de ellos nos ofende o peca contra nosotros, tenemos una evidente razón para perdonar. Por último, en el versículo 5 del Salmo se revela otra condición del que morará en la casa de Dios, y es la de no dejarse llevar por la codicia. Prestar con interés legítimo no es pecado, pero sí abusar de la situación del prójimo para sacar un rédito en perjuicio suyo. Porque, como señala Charles Spurgeon, en el mundo del comercio, el dinero es algo que debe aportar un rendimiento, y el que lo presta tiene el derecho a percibir una parte de las ganancias que aporte. Otra cosa es un préstamo no comercial hecho a una persona para subsistir en tiempos de necesidad. La usura ya fue regulada en la ley de Dios dada a Moisés. Así, en Éxodo 22, versículos 25 y 26, se nos dice que cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. En la Biblia de la Nueva Versión Internacional, la traducción sería la siguiente: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Y en Levítico 25, versículos 35 al 37, se nos dice que cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Lamentablemente, el pueblo de Dios no siempre fue fiel al mandato, como así lo vemos en el capítulo 5, versículos 2 al 5 del libro de Nehemías. Ante el clamor del pueblo contra sus hermanos judíos por la práctica de la usura que había provocado incluso la venta de los hijos e hijas como esclavos para pagar las deudas, Nehemías reaccionó con indignación interviniendo para abolir ese comportamiento, haciéndoles jurar que no volverían a hacerlo. La mejor conclusión que podemos sacar es que no hay mejor préstamo que el que se hace al pobre sin esperar nada a cambio, porque como se nos dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Todo parte de la famosa regla de oro que nos enseñó Jesús cuando dijo que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Lo mismo puede decirse respecto a no admitir cohecho contra el inocente, como añade el versículo del Salmo, porque también es reflejo de la codicia del hombre. Porque en definitiva, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así finaliza este Salmo 15. Cumplir todo lo mencionado en los versículos 2 al 5 es la exigencia de Dios y nadie puede cuestionarla. No se trata de oír o hablar de ellas, sino de hacer estas cosas. Como dijo Jesús, solo el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Tales exigencias siguen tan vigentes hoy en día para los cristianos de este siglo XXI como lo han sido para los creyentes de todas las épocas.
Solo se honra al Señor reconociéndole como tal por medio de la obediencia. De lo contrario, le injuriamos mostrando una profesión de fe que solo se sostiene en la palabra, no en la obra, y por lo tanto se trata de una fe muerta que a nadie puede salvar. Como se nos dice en 1 de Pedro 3:11, no solo debemos apartarnos del mal, sino también hacer el bien, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, según Romanos 2:13. Como explica Adam Littleton en su comentario, la no comisión de grandes pecados no nos va a servir de excusa para la omisión de grandes deberes. En resumen y para acabar, el que hace no resbala, pero no porque no tenga pecado y jamás tropiece, sino porque demuestra con hechos una fe viva en un sacrificio expiatorio y en una persona que lo llevó a cabo por amor a todos nosotros. Esa fe nos impulsa a obrar sin que podamos ofrecer resistencia cuando de verdad hemos sido regenerados en el corazón. El nuevo nacimiento es real, se puede ver por los frutos, y por eso la nueva creación en Cristo no resbalará jamás en el sentido de que no perderá su herencia en el reino de los cielos, garantizada con el sello del Espíritu Santo. La pregunta entonces que debemos hacernos cada uno de nosotros como creyentes es si moraremos en el Monte Santo junto con el Padre y el Hijo en aquella gloria eterna, antes de que la respuesta del Señor no coincida con nuestras expectativas. El autoexamen es necesario para responder con honestidad ante Dios y volver a la senda correcta mientras haya tiempo. No hay otro interrogante más importante. Que el Señor nos dé la respuesta para actuar en consecuencia conforme a su voluntad y llegar a tener morada eterna en la nueva Jerusalén celestial. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.